La prometida de mi hermano me acusó falsamente de haberla dejado embarazada, y mi familia le creyó al instante. Me defendí y con pruebas gané en el tribunal. Ahora me ruegan. Tengo 35 años y manejo un pequeño taller de reparación de computadoras en el centro. Nada extraordinario. Gano lo suficiente, cumplo con mis impuestos y no me meto con nadie. Llevo una vida bastante sencilla, sin lujos ni grandes aspiraciones. Jamás imaginé que algo tan tranquilo pudiera volverme un blanco, pero estaba completamente equivocado. Mi hermano mayor, Esteban, que tiene 38, siempre ha sido el típico hombre que parece tener todo bajo control. Se casó joven, se divorció sin mayores conflictos y parecía tener la vida resuelta. Hace unos 3 años, nos presentó a su nueva pareja, Claudia, una mujer de 32. A diferencia de su ex, Claudia aparentaba ser amable y serena, pero desde el primer encuentro en casa de mi madre, noté que había algo en ella que no encajaba. Durante esa cena incómoda, me quedó claro que Claudia no era lo que aparentaba. Acaparaba cada conversación, siempre encontraba la forma de dirigir los temas hacia sí misma y tenía una manera muy sutil de menospreciar a los demás disfrazando sus comentarios como halagos. Recuerdo cuando mi madre sirvió la cena y ella dijo que era valiente de su parte seguir cocinando platos tradicionales a su edad. En otra ocasión, le comentó a una prima lo audaz que era usar ciertos colores con su tono de piel. Mientras todos parecían encantados con su forma de ser, yo opté por mantenerme al margen. No fingí simpatía ni hice como si fuéramos una familia de película. Y creo que ahí fue cuando me convertí en su objetivo. Claudia siempre tenía una estrategia. Cuando alguien hablaba de sus problemas, ella terminaba contando los suyos. Incluso con desconocidos mostraba una actitud competitiva muy rara. Una vez discutió con una cajera durante 20 minutos por un cupón de $2, al punto de hacer llorar a la chica. Poco tiempo después, Esteban anunció su compromiso con ella. Mi padre, tras escuchar la noticia, me llevó a un costado y me dijo: esa mujer le va a traer problemas a tu hermano. Acuérdate de lo que te digo. Él también veía más allá de la fachada. Pero claro, no era nuestro lugar decirle a un adulto con quien debe casarse. No le di demasiada importancia hasta que Esteban me pidió que le diera trabajo a Claudia en mi local. Quería un empleo de medio tiempo mientras organizaba la boda y él pensó que yo podía echarle una mano. Dudé, pero entonces mi madre me llamó para insistirme que la familia se ayuda entre sí, que sería algo temporal. Esteban siguió presionando, incluso me dijo que yo le debía un favor por haberme recomendado con algunos clientes el año anterior. Al final, accedí. Y fue el peor error que he cometido. Desde el primer día, Claudia fue un desastre. Llegaba tarde, trataba a los clientes como si fueran ignorantes y a mis empleados como si fueran inferiores. Interrumpía constantemente a Marcos, mi técnico principal, contradiciendo lo que le explicaba con información totalmente equivocada. En una ocasión borró accidentalmente la base de datos de un cliente que habíamos prometido recuperar, y luego echó la culpa a los protocolos confusos. También empezó a modificar los turnos sin decirme nada, dándose a sí misma los horarios más cómodos y dejando las tareas más pesadas a los demás. En la primera semana, estropeó el inventario de tal forma que terminamos comprando el doble de módulos de RAM necesarios. Cuando lo mencioné, se limitó a decir que su mente financiera funcionaba diferente a mi cerebro técnico. Pasaba más tiempo en el celular que trabajando, aunque disimulaba cada vez que yo pasaba cerca. Una vez la descubrí en Instagram durante una consulta con un cliente, un señor mayor que necesitaba recuperar fotos del portátil de su esposa fallecida. Él hablaba con emoción sobre esos recuerdos, mientras ella pasaba fotos de playas sin siquiera escucharlo. Pero lo peor ocurrió cuando la sorprendí revisando mensajes personales en una computadora que aún no habíamos formateado. Al enfrentarla, ni siquiera se molestó en fingir vergüenza. Sonrió y dijo que era simple curiosidad. Lo grave es que esa máquina pertenecía a un médico local, y esos mensajes podrían contener información confidencial. Pude haber tenido problemas legales. Cuando le expliqué lo serio que era, ella solo se burló: nadie te va a demandar. ¡Qué exagerado eres! Un mes después, la despedí. No lo hice impulsivamente. Documenté todo. Le mostré a Esteban las pruebas, y al principio pareció entenderlo. Pero esa misma noche me llamó de nuevo, claramente después de hablar con ella, con un tono totalmente diferente. No le diste ni una oportunidad, dijo con enfado. Está muy afectada por cómo la trataste. Le di muchas oportunidades, respondí. Está todo documentado. Claro, como siempre, bufó. Siempre crees que lo sabes todo. Nunca estás dispuesto a ayudar a la familia. Es la mujer que voy a casar y tú haces esto. Que te den. Ahí fue cuando todo se volvió surrealista. En las reuniones familiares, Claudia me ignoraba por completo o soltaba indirectas en voz baja que nadie más parecía notar. Luego cambió su comportamiento. Empezó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo, se acercaba demasiado, hacía comentarios ambiguos. Siempre mantuve la distancia con respeto. Recuerdo un asado por el día del trabajo. Todos estaban afuera y yo entré a la cocina. Ella apareció detrás de mí, se acercó demasiado, me preguntó si seguía molesto y me rozó el brazo con la mano. Me alejé,
Le dije que todo estaba bien y salí diciendo que iba a ayudar a papá con la parrilla. El resto del día me miró con una sonrisa inquietante. Y entonces todo se desmoronó. Hace 3 meses, justo al cerrar el local, la puerta se abrió de golpe. Esteban entró furioso. «¡Estás muerto!», gritó, tan fuerte que Marcos salió corriendo del taller. «Claudia está embarazada. Dice que el hijo es tuyo. ¿Te importa explicarlo?». Me quedé mudo. No podía creer lo que escuchaba. Cuando al fin reaccioné, le dije que estaba loco, que jamás toqué a Claudia, que nunca hubo nada. No me creyó. Cruzó el mostrador y me agarró de la camisa. Marcos tuvo que separarlo. Me dio fechas, detalles que coinciden, escupió mientras lo empujaban hacia la salida. No creo que se lo haya inventado. En pocos días, mi nombre estaba por el suelo. Mi madre lloraba por teléfono, diciéndome que la había traicionado. Mi prima Laura me escribió un mensaje larguísimo asegurando que siempre había sentido que algo estaba mal en mí, y que debía agradecer que Claudia no me denunciara. Mi tío Rubén me llamó directamente, con una frialdad que jamás le había oído. «No tienes vergüenza», me dijo. «Te metiste con la prometida de tu hermano. Me das asco». Mi tía me desinvitó a una cena familiar. Todos empezaron a tratarme como a un monstruo. Solo mi padre me llamó desde el primer momento. «Esa mujer lleva buscando hacer daño desde el primer día», me dijo con calma. «Y ahora lo consiguió. Vamos a luchar contra esto», me dijo mi padre. Nadie más, absolutamente nadie me preguntó si había pruebas. Nadie cuestionó a Claudia. Todos aceptaron su versión como si fuera palabra sagrada, mientras ella caminaba por ahí con esa sonrisa triunfal y falsa, sabiendo que me tenía acorralado. Y eso fue solo el comienzo. Yo no iba a agachar la cabeza ni a dejar que me aplastaran sin decir nada. Si Esteban, mi hermano, y buena parte de mi familia habían decidido arrojarme al abismo sin una pizca de evidencia, pronto iban a entender lo que significa apostar por el bando equivocado. 2 semanas después de que Claudia soltara su bomba, todo empeoró. En vez de que alguien entrara en razón, en vez de que al menos uno se atreviera a cuestionar su historia, el silencio se volvió más espeso y las miradas más cargadas de sospecha. La acusación se esparció más allá del círculo familiar, vecinos, compañeras de trabajo de mi madre, gente del gimnasio. En un pueblo como este, las noticias vuelan, y de pronto yo era ese tipo, el técnico tranquilo del local de computación que, al parecer, tenía una cara oculta, un depredador. Lo noté enseguida. La barista de la cafetería donde me servían todos los días dejó de sonreír y ahora solo entregaba el pedido sin decir palabra. El dueño de la ferretería de al lado, a quien conocía desde hacía 7 años, de pronto siempre tenía algo que hacer en el fondo del local cuando yo entraba. Y mi negocio cayó en picada. 3 clientes habituales cancelaron sus contratos esa misma semana, todos con excusas vagas, recortes de presupuesto, cambio de dirección. Claro, después de años de servicio impecable, justo ahora deciden prescindir de mí. No solo fueron clientes de siempre. Una empresa de tecnología que me enviaba sus equipos para reparación dejó de hacerlo sin explicación. El dueño, con quien solía jugar al baloncesto los jueves, no volvió a contestarme los mensajes. Después supe que había decidido llevar todo a una tienda ubicada a media hora de aquí. Todo por no seguir trabajando conmigo. Esteban me bloqueó por completo. No respondía llamadas ni mensajes. Ni siquiera cuando le pedí una prueba de ADN. Su silencio era una sentencia. Una condena sin juicio. Y mi madre, ella se puso del lado de Esteban. Me llamó una noche, con la voz temblorosa, y me preguntó si era posible que yo hubiera hecho algo. Ese momento fue devastador. «Posible», le dije, «mamá, jamás he estado a solas con Claudia, salvo en el local, con clientes y empleados alrededor. Me conoces de toda la vida. ¿De verdad crees que sería capaz de eso?». Ella dudó antes de responder, y esa pausa lo dijo todo. Mi padre fue el único que se mantuvo firme a mi lado. «Tu hermano está ciego desde que conoció a esa mujer», me dijo, «y tu madre siempre se pone de su parte. Siempre lo ha hecho». Él me ayudó a empezar a documentar todo, a armar un expediente. Mientras tanto, Claudia jugaba su papel con una precisión inquietante. Agregaba detalles nuevos a su relato con cada ocasión. Decía que yo había sido comprensivo mientras ella pasaba por un periodo de confusión emocional, que la había manipulado con palabras dulces, que traté de forzarla a abortar y que, al negarse, la amenacé con arruinarle la vida. Lloraba mientras contaba esto frente a Esteban, a mi madre, a mi tía. Esta última me llamó horrorizada por lo que había escuchado. Y aún así, ni una sola prueba. Claudia decía estar embarazada, pero nunca mostró exámenes. Se negó 3 veces a hacerse una prueba de ADN. Alegó que era peligroso para el feto y que lo que necesitaba era estabilidad emocional, no un entorno hostil. Empecé a sospechar que todo esto no era simplemente un ataque contra mí. Era una estrategia cuidadosamente planeada. ¿Buscaba atención? ¿Control sobre Esteban? ¿Dinero? ¿O simplemente disfrutaba ver cómo destruía la vida de alguien? Esto no era un drama familiar. Era una demolición premeditada de mi reputación. Marcos fue el único de mis empleados que no se fue cuando las habladurías comenzaron. «Yo la vi, jefe», me dijo después de un día especialmente lento en el taller. «Siempre buscaba quedarte a solas contigo, te tocaba el brazo, se acercaba demasiado. Cuando creía que nadie la veía». «Está mintiendo»,
y si alguien me lo pregunta, se lo voy a decir. Mi padre insistió en que intentara hablar con Esteban una vez más. Acepté. Nos encontramos en un restaurante. Gran error. Esteban ya llegó alterado, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Admite lo que hiciste, me dijo en voz baja, pero cargada de rabia. Solo admítelo. Jamás toqué a Claudia, le respondí. Está mintiendo, y tú no lo quieres ver. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Varios comensales se giraron. Se inclinó sobre la mesa y me escupió las palabras. Estás muerto para mí. Y se fue. Esa misma noche contacté a un abogado especializado en difamación. Me escuchó por casi una hora, con atención, y al final me dijo, esto no va a terminar solo. Si dejas que esta versión se imponga, aunque seas inocente, lo único que la gente recordará será lo que ella dijo, no tu silencio. Tenía razón. Lo más doloroso no era la mentira en sí, sino el abandono. El modo en que mi madre y Esteban prefirieron creer una historia cómoda antes que enfrentar una verdad incómoda. Pero se los advierto, esto no va a terminar como Claudia cree. Voy a hacer que cada uno de ellos me mire a los ojos cuando la verdad salga a la luz. Y ese día no voy a tener piedad al cobrar cada traición. Ya ha pasado un mes desde que empezó esta pesadilla, y todo sigue torciéndose más. Me despierto cada mañana con la sensación de estar enfrentando un juicio invisible, uno en el que no hacen falta pruebas, solo chismes. Claudia sigue añadiendo episodios nuevos. Dice que venía al taller después de hora, que nos quedábamos solos hasta tarde, que le llevaba comida como excusa para acercarme. Ahora asegura que le ofrecí dinero para que guardara silencio, que la obligué a borrar mensajes. Incluso afirma que hubo algo entre nosotros en el depósito durante una supuesta fiesta de Navidad del local. Nunca he hecho una fiesta de Navidad ahí. Lo máximo ha sido regalar tarjetas y dar un día libre. Pero Esteban está demasiado perdido como para notar esas contradicciones. Las consecuencias han sido brutales. Perdí 3 contratos importantes con clientes corporativos que ya no querían involucrarse en algo tan delicado. Mi nombre, que durante años fue sinónimo de confianza, ahora representa un problema. Un cliente grande, una red médica con 4 sedes, canceló de golpe su contrato mensual de $4.000. La administradora, con la que había trabajado 3 años, ni siquiera pudo mirarme cuando me dio la noticia. No es personal, dijo, es por imagen. Imagen, como si yo fuera un problema de relaciones públicas, no un hombre al que están desmantelando con mentiras. Incluso en el restaurante donde desayunaba cada sábado desde hace 5 años, el dueño, con quien solía debatir de todo, me sirvió el café y se fue sin decir nada. Ni una palabra. Ahí entendí que esto ya había echado raíces. No necesito una sentencia judicial para saberlo. Lo veo en los rostros esquivos, en las puertas cerradas, en las conversaciones que se apagan en cuanto entro a una habitación. Mientras tanto, Claudia comenzó a publicar indirectas cargadas de veneno en sus redes sociales. Nunca menciona mi nombre directamente, pero lanza frases como, cuando los monstruos tienen rostro de ángel y la justicia se manifiesta a través de un niño. La gente comenta mensajes de apoyo sin tener idea de que están participando en una especie de linchamiento público. He tenido que empezar a tomar capturas de todo lo que publica. Mi abogado insiste en que debemos registrar cada publicación como parte de un patrón claro de difamación, evidenciando cómo intenta manipular la opinión pública mientras destruye mi reputación. Es una sensación surrealista ver cómo construye esta historia completamente inventada, sabiendo perfectamente lo que ocurrió en realidad, pero sin tener medios para que los demás me crean. La ironía está en que, mientras yo lucho por demostrar la verdad, ella se ha fabricado una versión donde no solo es víctima, sino una mártir. Y lo más frustrante es que nadie, excepto mi padre y Marcos, ha exigido pruebas. Parece que, para algunos, la presunción de inocencia no aplica en mi caso. Por suerte, mi mejor amigo, Rubén, ha estado firme desde el primer momento. Nos conocemos desde la secundaria y jamás se tragó el relato de Claudia. Una noche, mientras comíamos hamburguesas en su casa, uno de los pocos lugares donde todavía me siento a salvo, me recordó a Jen Miller. ¿Te acuerdas? La del último año. Me hizo notar que Claudia está usando el mismo patrón manipulador que ella. Diferente historia, mismo guión. Tarde o temprano, va a cometer un error, y cuando lo haga, estaremos preparados. El único avance real ha sido gracias al trabajo sistemático de mi abogado. Llevamos un registro detallado de cada incidente desde el momento en que Claudia comenzó a trabajar en mi local. Marcos redactó una declaración formal sobre su comportamiento inapropiado hacia mí. Además, reunimos testimonios de otros empleados que reportaron su incompetencia y actitud poco profesional. Incluso conseguimos información de antiguos empleadores de Claudia, quienes también señalaron incidentes similares en el pasado. Resultó que no era la primera vez que algo así ocurría. Antes trabajó en una agencia de marketing del condado vecino, y salió de allí en circunstancias bastante dudosas. Al principio, su exjefe se negó a hablar, pero tras explicarle lo que estaba pasando, accedió con reservas. Admitió que hubo múltiples inquietudes sobre la forma en que interactuaba con el equipo, así como dudas sobre su conducta profesional. Nada lo suficientemente sólido como para proceder legalmente,
pero sí para mostrar un patrón preocupante. Iniciamos el proceso legal para exigir que se le realizara una prueba de paternidad en etapa prenatal, una vez que fuera seguro para el embarazo. No es algo sencillo. Hay protocolos, plazos y trámites burocráticos con instituciones que no comparten mi urgencia. Pero es la única vía para llegar a la verdad, y eso es lo que me mantiene firme. También he empezado a documentar cada cosa, fechas, nombres, comportamientos, frases exactas. Mi padre me ayuda, contactando a personas que conocen a Claudia y buscando contradicciones en sus versiones. Pero justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, ocurrió lo inesperado. Una noche, mientras cerraba el local, Esteban apareció en el estacionamiento. Estaba claro que había estado bebiendo. Sus movimientos eran torpes y agresivos. Me quedé dentro y cerré la puerta con llave. Comenzó a golpear el vidrio con fuerza. «Sal y enfréntame, cobarde», gritaba. Iba a llamar a la policía, pero antes de hacerlo, Esteban tomó un ladrillo del jardín y lo arrojó contra la ventana. El vidrio se hizo pedazos. Luego, trepó para entrar, cortándose con los restos, y vino directamente hacia mí. No me enorgullece lo que pasó después, pero fue defensa propia. Me hice a un lado y él cayó sobre una vitrina. Al incorporarse, le di un solo golpe, limpio y directo a la mandíbula. Cayó al instante. Supongo que los vecinos escucharon el alboroto, porque en cuestión de minutos llegó la policía. Tomaron declaraciones, documentaron los daños. Esteban fue arrestado por vandalismo y tentativa de agresión. Esta vez no lo perdoné. Presenté cargos. Ya había tenido suficiente. Esa noche mi madre me llamó llorando. No podía parar. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?», me repetía una y otra vez. Intenté explicarle lo ocurrido, pero me interrumpió. «No tengo un hijo capaz de hacer algo así», dijo, y colgó. Mi padre llegó justo cuando se llevaban a Esteban. Me miró y preguntó: «¿Estás bien?». Asentí. Ambos observamos en silencio cómo lo subían al patrullero. «Hiciste bien en denunciarlo», dijo en voz baja. «Necesita enfrentar las consecuencias. Pero no olvides que sigue siendo tu hermano». «No lo parece», respondí. «Esto termina aquí», añadió. «Mañana empujamos con todo para conseguir esa prueba. No me hago ilusiones. Sé que aunque la prueba confirme que no soy el padre, habrá quienes sigan creyendo que algo hice, que cuando el río suena, tal vez nunca recupere lo que perdí, pero no voy a dejar que Claudia se salga con la suya. Ella ganó el primer asalto, sí, pero yo tengo tiempo, medios y la voluntad para enfrentarla. Lo que hizo no fue un error, fue una campaña de difamación y la voy a enfrentar con precisión, con herramientas legales y sin dar un paso en falso. Ya han pasado 3 meses y mi vida es un desierto emocional. Cada día se repite como el anterior, una rutina vacía que solo sirve para seguir existiendo. Camino como en piloto automático, bajo sospecha constante por algo que no hice. El aislamiento me ha consumido. Me pregunto si alguna vez podré salir de este pozo. Mi negocio se ha desplomado. Las ventas han caído casi un 70%. La mayor parte del tiempo estoy solo en el local. Marcos se encarga de los pocos trabajos que todavía llegan. He tenido que recurrir a mis ahorros para poder pagar la renta y los servicios básicos. Esto ya no es solo un daño a mi nombre, es un ataque directo a mi sustento. Incluso empecé a tomar rutas distintas para ir al trabajo, evitando las calles principales donde podría cruzarme con conocidos. Es agotador ver ese brillo de sospecha en los ojos de la gente. Ayer escuché a un cliente susurrarle a Marcos: «¿Ese tipo sigue siendo el dueño?». Marcos, leal como siempre, me defendió de inmediato. Pero el golpe ya estaba dado. Me quedé en la trastienda hasta que se fueron. Pero hoy, algo cambió. Después de semanas de idas y vueltas legales, finalmente obtuvimos lo que pedía desde el principio, la prueba. Mi abogado insistió hasta que un juez autorizó un examen de paternidad prenatal sin riesgo para el feto. El abogado de Claudia intentó todo para frenarlo. Alegaron que estaba emocionalmente inestable, que la prueba podía tener efectos irreversibles, que no querían someter a la víctima a más presión. Pero después de que mi padre filtró el caso a algunos periodistas conocidos y la historia comenzó a ganar atención pública, el juez cedió. La prueba se realizó en una clínica privada y bajo supervisión legal. Nunca voy a olvidar la cara de Claudia al llegar. No mostraba miedo ni arrepentimiento, solo fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Pasó a mi lado con la cabeza en alto, como si ni siquiera me viera. Pero hubo un instante fugaz en el que su máscara se deslizó. Vi el miedo real en sus ojos. Sabía lo que venía. Sabía que el resultado la iba a exponer. Las 2 semanas de espera fueron eternas. Dormí apenas unas horas, con el teléfono en la mano, esperando ese llamado que confirmara lo que en el fondo ya sabía. Cuando por fin llegaron los resultados, no reaccioné. Me quedé sentado frente al escritorio, mirando fijamente el informe. Probabilidad de paternidad, 0%. Ese 0 era mi redención. Una cifra sencilla que representaba la prueba de que todo lo que había soportado era consecuencia de una mentira deliberada, elaborada por alguien que nunca imaginó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defenderme. Mi abogado envió los resultados a Esteban ese mismo día. Pasaron 3 días en completo silencio. Nadie decía nada. Aquellos que tan rápido se apresuraron a condenarme ahora parecían esconderse de su error. Y finalmente, el 4.º día,
Recibí un mensaje de texto de él: necesito tiempo. Ya hablaremos contigo. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una palabra reconociendo su error, ni una señal de vergüenza. Solo un mensaje frío, vago y cobarde, que en lugar de debilitarme, reforzó mi determinación. Y lo que siguió, superó todo lo anterior. Mi abogado, que llevaba semanas revisando los detalles del caso en preparación para una posible demanda por difamación, descubrió irregularidades en los documentos médicos que Claudia había presentado. Fechas alteradas, doctores inexistentes, formatos que no coincidían con los registros reales de la clínica en la que supuestamente se atendía. Cuando cruzamos esa información con el lugar donde se realizó la prueba de ADN, confirmamos que no tenían ningún registro previo de Claudia, ninguna consulta, ningún chequeo, ni recetas emitidas. Nada. Fue entonces cuando mi abogado, con toda cautela, me dijo lo que yo ya había empezado a sospechar: Claudia nunca estuvo embarazada. Al principio me costó creerlo, no porque confiara en ella, ya sabía que era manipuladora, sino porque me resultaba difícil imaginar que alguien fuera capaz de llegar tan lejos solo para destruir a otra persona. Falsificar una gestación, inventar pruebas médicas, mantener la mentira por meses sin pestañear, todo eso como represalia porque la despedí de un trabajo a medio tiempo y rechacé sus insinuaciones. Pero la evidencia era contundente. Claudia no era solo una mentirosa, era una manipuladora patológica con una habilidad escalofriante para fabricar realidades. Y mi abogado siguió escarbando. Descubrió que no era la primera vez que actuaba así. Había hecho algo similar en 2 relaciones anteriores, aunque nunca con este nivel de gravedad. En ambos casos, sus exparejas terminaron enfrentando acusaciones de acoso, hostigamiento o maltrato emocional. Uno de ellos, incluso, estuvo a punto de perder su empleo como docente por las denuncias que ella hizo ante su director. Afortunadamente, las cámaras de seguridad desmintieron sus afirmaciones. Él no se encontraba en el lugar donde supuestamente ocurrió el incidente. Reunimos todo y lo presentamos ante el juez: los resultados del ADN, los documentos médicos irregulares, los mensajes intimidantes y los testimonios de quienes, por fin, empezaban a cuestionar la historia. Marcos declaró que había visto a Claudia insinuarse hacia mí en múltiples ocasiones y que luego se enojaba cuando yo no respondía. Rubén entregó capturas de pantalla con publicaciones contradictorias que ella había hecho en redes sociales sobre su supuesto embarazo. Ahora todo se derrumba, no con un estruendo, sino con el crujido lento e inevitable de una mentira que ya no puede sostenerse. El siguiente paso es la acción legal. Por primera vez en meses, puedo dormir tranquilo. La verdad me devolvió la voz, el nombre, la dignidad. Y con eso en mi poder, voy por lo que realmente espero: hacer que ella pague. Porque si Claudia creyó que todo acabaría con un simple resultado negativo, se equivocó. Esto apenas comienza. Han pasado 4 meses desde que surgió la primera mentira y el ambiente ha cambiado. No se ha calmado, se ha transformado. Ya no hay miradas acusadoras ni amenazas veladas, ahora todos se esconden. No para reparar el daño, sino para cubrirse del bochorno de haber participado en semejante farsa. La verdad no trajo consuelo, solo expuso las costuras podridas de la estructura familiar. Reveló lealtades frágiles y traiciones disfrazadas de neutralidad. Con el resultado del ADN confirmado y la farsa médica de Claudia expuesta, comenzaron a circular nuevos rumores. Algunos dicen que tal vez ella estaba confundida, otros insinúan que todo fue producto de una crisis emocional o problemas mentales. Pero ninguno, ni uno solo, salvo mi padre, Marcos y Rubén, me ha pedido disculpas. El resto dejó que la vergüenza los convirtiera en cobardes. Les resulta más fácil inventar excusas que admitir que condenaron a un inocente al que conocen de toda la vida. Mi tía, la misma que me desinvitó a una cena familiar, tuvo el descaro de decirle a mi padre que tenemos que dejar esto atrás como familia. Como si esto hubiera sido una simple discusión sobre política durante una comida navideña. Ni siquiera fue capaz de decirlo en mi presencia. Mi prima Laura, que me mandó aquel mensaje de 3 párrafos lleno de reproches, ahora actúa como si nada hubiera ocurrido. La semana pasada me envió una invitación para el cumpleaños de su hijo, sin mencionar cómo me trató, sin pedir perdón, como si todo estuviera bien entre nosotros. Y Esteban, él reapareció, pero no de la forma que esperaba. Se presentó en mi apartamento, pálido y visiblemente afectado. No pudo mirarme a los ojos mientras me decía que Claudia había confesado. Admitió que había inventado todo: no hubo embarazo, ni relación sentimental, ni nada de lo que afirmó. Lo hizo, según sus palabras, porque estaba furiosa por haber sido despedida. Según ella, yo la había humillado, y por eso debía hacerme pagar. Esteban hablaba con un tono apagado, casi resignado, pero no logré sentir lástima por él. Descubrir que una mujer adulta fue capaz de sostener una mentira durante meses, simular un embarazo, falsificar documentos y casi destruir una familia por puro rencor me provocó una rabia tan fría que ni siquiera pude reaccionar con furia. Me limité a mirarlo mientras repetía que no sabía qué decir, que entendía si nunca más quería verlo. Por dentro, todo en mí quería recordarle que había intentado golpearme, que eligió confiar en una mujer que conocía desde hacía 3 años en lugar de a su propio hermano,
con quien había compartido 35. Pero no dije nada de eso. Solo le solté un lárgate. Intentó añadir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Fuera de aquí. Se fue sin decir una palabra más. Al día siguiente, recibí el primer mensaje directo de Claudia desde que todo comenzó. No contenía disculpas ni reconocimientos de culpa. Solo escribió: sé que todo se salió de control. Estoy pasando por un momento emocional muy difícil y no dimensioné las consecuencias de lo que hice. Por favor, retira la demanda. Hazlo por Esteban, si no por mí. Tuve que leerlo varias veces para asegurarme de haber comprendido bien el nivel de descaro. Esa misma mujer que durante meses me difamó, que alimentó la mentira y la propagó por redes sociales, ahora me pedía compasión. Me pedía que no destruyera lo que ella misma había arrasado sin piedad. No respondí. En su lugar, fui directamente con mi abogado y le pedí que continuara con la demanda por difamación, falsificación documental y daños morales. Calculamos también los perjuicios económicos, contratos perdidos, equipos que tuve que vender para mantener a flote el negocio, la reputación que tardaré años en reconstruir. El monto superaba los $200.000 en pérdidas directas, sin contar las consecuencias futuras o el daño emocional. Esto ya no se trata de limpiar mi nombre. Eso ya está en marcha. Lo que busco ahora es sentar un precedente. Quiero que Claudia y todos los que participaron en esta farsa comprendan que las palabras tienen consecuencias, que las acciones pesan, y que nadie tiene derecho a arruinarle la vida a otro por enojo, celos o resentimiento. Algunos dirán que es venganza. Para mí, es justicia. No me importa si el proceso es lento ni si la sanción no resulta lo suficientemente dura. Lo que quiero es un registro legal, un documento oficial que deje en claro que fui víctima de calumnias, que se mintió sobre mí y que fui perseguido sin fundamentos. Quiero que Claudia cargue con esa mancha cada vez que intente conseguir empleo. Que sepa que existe una sentencia legal que desmiente su versión susurrada de los hechos. Y quiero que Esteban no olvide jamás que su fe ciega en una mentira me convirtió en un paria. No es un acto impulsivo. Es justicia meticulosa. No pretende escándalo, sino que se establezcan los hechos. Y cada persona que colaboró en esta pesadilla tendrá que asumir las consecuencias con la misma frialdad con la que me condenaron a mí. Han pasado 6 meses desde que comenzó esta historia venenosa, y al mirar atrás y repasar la tormenta emocional, las pérdidas y el aislamiento que causó una mentira elaborada, puedo decir que la verdad no solo fue reconocida legalmente, sino que trajo consigo efectos reales. La justicia se expresó con el peso implacable de la evidencia, informes forenses, testimonios y documentos que desmontaron pieza por pieza el teatro de Claudia. La audiencia final se llevó a cabo la semana pasada, marcando el cierre oficial de este capítulo. Pero seamos honestos, las heridas de una traición de esta magnitud no se cierran con un fallo judicial. Quedan ahí, bajo la piel, aliviadas solo cuando el responsable paga por el daño causado. La audiencia fue inolvidable, no porque representara un clímax, sino porque por primera vez vi a todos los implicados reunidos, obligados a enfrentar la verdad sin máscaras ni pretextos. Claudia llegó vestida con una sobriedad calculada, fingiendo una entereza que no tardó en desmoronarse. En cuanto mi abogado presentó los documentos falsificados, ecografías de otras pacientes, historiales médicos alterados, certificados de embarazo de clínicas que no existían, quedó sin defensa posible. Todo era tan burdo, tan evidentemente fraudulento, que incluso su abogado se limitó a sentir y pedir clemencia, alegando un cuadro emocional inestable y una crisis mental pasajera. Pero el punto de quiebre llegó después. La fiscalía presentó el cruce final de evidencias, registros reales de clínicas, diferencias horarias en los archivos, metadatos extraídos del PDF que ella misma había enviado. El abogado de Claudia se inclinó hacia ella y guardó silencio. No hubo confesión ni lágrimas. Solo se quedó allí, parpadeando, mientras la realidad se asentaba como un muro. Pidieron un receso. Luego volvieron con una declaración en la que admitían que los documentos eran falsos y que nunca hubo embarazo alguno. No fue un colapso, fue una rendición sin resistencia. Esteban estuvo presente durante toda la confesión. Su rostro se fue tornando más pálido con cada revelación. Y no me miró ni una sola vez. Mi madre no asistió al juicio. Alegó estar enferma, aunque mi padre, más tarde, me confesó que en realidad fue incapaz de enfrentar la vergüenza. En cambio, él estuvo allí todo el tiempo, sentado justo detrás de mí, como una presencia firme que no necesitaba palabras. A mis costados estaban Marcos y Roberto, los únicos, además de mi padre, que nunca dudaron de mi palabra. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí la mano de mi padre apoyarse en mi hombro. Ese gesto sencillo significó más para mí que cualquier discurso. El fallo fue contundente. Claudia fue hallada culpable de difamación agravada, falsificación de documentos y daños morales. Le impusieron una fuerte multa que deberá abonar en cuotas durante varios años, además de una orden de restricción que le prohíbe acercarse o contactarme por al menos 3 años. No buscaba verla tras las rejas. Lo que realmente necesitaba era un precedente legal. Una resolución que dejara constancia de lo que siempre supe,
que todo fue una farsa elaborada por una mujer capaz de arruinar a cualquiera con tal de mantener una mentira. El juez también le ordenó publicar una rectificación pública en las mismas redes sociales donde difundió sus acusaciones. Tenía 24 horas para declarar que todo había sido falso, que nunca existió una relación entre nosotros y que el supuesto embarazo fue completamente inventado. Tras conocerse la sentencia, varios familiares que antes me dieron la espalda comenzaron a escribirme. Algunos intentaron justificar su silencio diciendo que no sabían qué creer, otros simplemente no dijeron nada, esperando que el tiempo hiciera olvidar su indiferencia. Esteban me llamó varias veces. Lo bloqueé, ya no me interesa lo que tenga que decir. El hermano que yo conocía jamás habría dado crédito a esas mentiras, nunca habría intentado agredirme ni me habría abandonado en el momento en que más necesitaba de él. Mi madre dejó un mensaje de voz llorando, pidiéndome que la llamara. No lo hice. Hay traiciones que van tan profundo que ni las lágrimas ni las disculpas las pueden reparar. Ha pasado un año desde todo eso. No solo logré levantar de nuevo mi negocio, sino que incluso lo expandí. No fue fácil. Durante meses sobreviví con trabajos esporádicos, haciendo reparaciones menores y contando con la fidelidad de un solo cliente que nunca prestó atención a los rumores. Sabía que quedarme callado no limpiaría mi nombre. Así que hice lo que mejor sé hacer, arreglé las cosas por mi cuenta. Publiqué el fallo completo en la web del negocio, lo fijé en nuestras reseñas de Google y dejé que los hechos hablaran por sí solos. Uno de los clientes más importantes que me había dejado volvió después de que su equipo legal revisó la sentencia. Solo ese contrato cubrió 2 meses completos de operación. No pedí confianza, la reconstruí paso a paso. Contraté a 2 empleados de medio tiempo y me mudé a un local más amplio, al otro lado de la ciudad. El fallo se volvió público, y poco a poco la verdad empezó a reemplazar los chismes. Mi padre me contó que Esteban y Claudia se separaron poco después del juicio. Parece que la humillación pública fue demasiado para su relación. Él se mudó a otro estado. Algunos dicen que fue por trabajo, otros que solo quería huir de los recuerdos. En cualquier caso, es lo mejor para los dos. Hace un mes volvió a contactarme, esta vez con una carta escrita a mano. Decía que quería enmendar su error, que se dejó engañar por una manipuladora profesional, que extrañaba a su hermano y quería reconstruir nuestro vínculo. Quemé la carta sin terminar de leerla. Hay puentes que, una vez consumidos por el fuego, deben quedarse en ruinas. Con mi madre la relación es fría. Nos vemos en fechas importantes, hablamos lo justo y necesario, pero ya no hay afecto verdadero. Ella tomó una decisión cuando más importaba. Y aunque diga que la he perdonado, la verdad es que no lo he olvidado. En cambio, mi padre y yo estamos más unidos que nunca. Nunca dudó de mí, ni siquiera por un segundo. Ahora tenemos la costumbre de cenar juntos cada domingo. Una tradición nueva, nacida del colapso de las viejas dinámicas familiares. Marcos fue ascendido a encargado del taller. Se lo ganó con creces por mantenerse leal cuando muchos preferían tomar distancia. A Roberto lo veo cada semana para tomar algo. Nuestra amistad es más fuerte después de haber atravesado esa tormenta. En cuanto a Claudia, se mudó al otro extremo del país tras incumplir los primeros pagos de su multa. Mi abogado dice que no es raro. Muchos creen que pueden eludir las consecuencias legales cambiando de estado. Pero ella no contaba con que estaríamos preparados. Iniciamos el trámite para hacer valer la sentencia en su nuevo lugar de residencia. Poco después de su mudanza, comenzaron a aparecer reseñas negativas anónimas en el perfil de mi negocio. El mismo estilo de escritura, la misma puntuación extraña. Las denunciamos todas. Creamos un registro digital detallado. Si sigue insistiendo en este juego, la denuncia será por acoso. La verdad me devolvió la libertad, pero no me devolvió todo lo que perdí. Algunos amigos jamás volvieron. Algunos lazos familiares siguen rotos. Y hay clientes potenciales que aún escuchan murmullos y deciden llevar su dinero a otro sitio. Pero con lo que quedó, construí algo más sólido. Un negocio que no depende de favores familiares. Amistades fundadas en la lealtad probada. Dicen que la venganza se sirve fría. No lo creo. La justicia real no es venganza, es reparación. Y eso fue lo que obtuve. No perfecta, no absoluta, pero suficiente para mirarme cada mañana al espejo con la certeza de que, cuando intentaron enterrarme, no me convertí en tumba. Me transformé en lo que más temían, alguien que no se calla.